En las profundidades del implacable desierto de Namibia, yace un secreto enterrado. Olas de calor danzan sobre las dunas, ocultando una verdad más sorprendente que la ficción. Aquí, donde el sol golpea con furia implacable, existe una ciudad oculta. Una ciudad envuelta en misterio, desconocida para la mayor parte del mundo. Sus habitantes, 700 almas valientes, se aferran a la vida frente a dificultades inimaginables. Su existencia desafía la lógica. Su resistencia desafía nuestra comprensión. Acompáñenos, ahora mientras nos aventuramos en el corazón de este mundo olvidado. Prepárense para ser asombrados, para conmoverse y, en última instancia, para ser inspirados. Descubramos la verdad oculta entre las dunas, la verdad de la ciudad oculta y su lucha por la supervivencia. Durante siglos, han circulado rumores entre los nómadas del desierto, susurros llevados por el viento, historias de un oasis escondido, una comunidad secreta que prospera donde la lógica dicta que ninguna debería existir. Estos susurros hablaban de un pueblo que vivía en armonía con el duro desierto, extrayendo vida de su árido abrazo. Algunos los descartaron como simple folclore, los desvaríos de viajeros cansados que buscaban consuelo en la vasta inmensidad. Otros, sin embargo, escucharon atentamente. Sintieron la atracción de lo desconocido, el encanto de un misterio que pedía ser resuelto. Muchos regresaron con las manos vacías, sus esperanzas estrelladas contra el paisaje implacable. Unos pocos, sin embargo, afirmaron haber presenciado algo extraordinario. La realidad de la ciudad oculta es mucho más desgarradora de lo que cualquier leyenda podría transmitir. Esto no es un oasis, ninguna utopía tallada en el desierto. Es un lugar de lucha constante, donde la supervivencia es una batalla diaria librada contra un adversario inflexible. 700 hombres, mujeres y niños habitan este desolado rincón del mundo. Sus vidas son un testimonio del espíritu indomable de la humanidad. Viven sin el lujo del agua corriente, sus días consumidos por la búsqueda desesperada de sustento. La comida es escasa, recolectada de la exigua generosidad del desierto o cultivada laboriosamente en pequeños y resistentes jardines. Sus hogares, construidos con cualquier material que puedan encontrar, ofrecen poca protección contra el sol abrasador o los vientos cortantes que azotan las dunas. Cada día es un testimonio de su resistencia, una sinfonía de supervivencia representada en un contexto de adversidad asombrosa. Sin embargo, persisten. Los niños de la ciudad oculta llevan la marca del desierto. Su piel, curtida y bronceada, cuenta una historia de sol implacable y arena mordaz. Sus ojos, viejos para su edad, reflejan una comprensión de la dificultad desconocida para la mayoría. Son hijos del sol. Sus risas resuenan en las dunas como el canto de resistentes pájaros del desierto. Estos niños, ellos son el corazón de la ciudad oculta. Corretean por las calles improvisadas. Sus risas contrastan con el paisaje implacable que los rodea. Juegan con piedras y palos. Sus imaginaciones transforman el árido desierto en un mundo de maravillas. No se quejan de la falta de agua, de la escasez de alimentos. Su resistencia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Los ancianos de la ciudad oculta son los guardianes de sus secretos. Sus recuerdos, una biblioteca de conocimiento antiguo. Hablan de un tiempo antes de la sequía, cuando el desierto susurraba historias de lluvia vivificante. Sus historias, transmitidas de generación en generación, ofrecen atisbos de un pasado olvidado, un tiempo en que la tierra proporcionaba sustento. Recuerdan el sabor del agua dulce, la abundancia de la tierra. Recuerdan las canciones que cantaban sus antepasados, melodías que arrancaban vida al suelo árido.
Su conocimiento, una herencia preciosa, guía a la comunidad a través de los días más oscuros. Los ancianos enseñan a las generaciones más jóvenes a leer el lenguaje del desierto, a encontrar agua en el corazón de la sequía. Cuando el sol se esconde bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre las dunas, la gente de la ciudad oculta se reúne. Bajo un cielo resplandeciente de estrellas, realizan un ritual tan antiguo como el tiempo mismo, una súplica desesperada por el alma de su mundo. Bailan por la lluvia. Sus movimientos lentos y deliberados hablan de generaciones de anhelo, de una conexión íntima con la tierra que los sustenta. Se mueven como uno solo. Sus cuerpos se balancean al ritmo de tambores ancestrales. Sus voces se alzan en un coro inquietante que resuena a través de las llanuras desoladas. La danza por la lluvia es un testimonio de su resistencia, su esperanza inquebrantable frente a obstáculos abrumadores. La ciudad oculta existe en un reino donde no ha pasado el tiempo. Un lugar donde el mundo moderno parece un sueño lejano. No hay carreteras pavimentadas, ni estructuras imponentes, ni señales de los avances tecnológicos que definen la vida más allá de las dunas. Aquí, la supervivencia es un instinto primario, una batalla diaria contra los elementos. El silencio del desierto solo se ve interrumpido por el susurro del viento, el crujir de la arena, el grito ocasional de un pájaro en lo alto. La ciudad oculta es un crudo recordatorio de la fragilidad de la existencia humana, del delicado equilibrio entre la supervivencia y el olvido. Es un lugar donde el pasado y el presente chocan, donde las tradiciones antiguas se encuentran con las duras realidades de un mundo cambiante. El desierto de Namibia. Una tierra de belleza austera, de horizontes infinitos pintados en tonos ocres y dorados. Pero debajo de esta fachada impresionante se esconde una sed tan profunda, tan antigua, que parece emanar del alma misma de la tierra. La lluvia, cuando cae, es un susurro fugaz, un recuerdo que se evapora antes de poder saciar la tierra reseca. Generaciones han vivido bajo la tiranía de esta sequía, sus vidas una lucha constante contra la sed implacable de la tierra. Los ancianos hablan de ríos que alguna vez fluyeron, sus aguas rebosantes de vida. Ahora, solo quedan lechos de ríos secos, cicatrices fantasmales grabadas en el paisaje, un recordatorio inquietante de una época en que el agua era algo más que un sueño. La tierra misma parece clamar por alivio. Su superficie agrietada es un testimonio del clima implacable. Llegan susurros a la ciudad oculta, llevados por el viento que barre las dunas. Susurros de un mundo más allá del desierto, un mundo de abundancia y comodidad. Un mundo donde el agua fluye libremente de los grifos plateados y la comida aparece con solo tocar un botón. Estos susurros hablan de progreso, de un futuro donde la tecnología reina suprema. Pero el progreso, al parecer, se ha olvidado de la ciudad oculta. La invasión de la sociedad moderna, con su hambre insaciable de recursos, ha proyectado una larga sombra sobre su mundo. Las tierras de pastoreo, que alguna vez fueron el sustento del ganado de la comunidad, se han sacrificado para dar paso a extensas minas y granjas comerciales. El agua, un recurso ya escaso, se desvía para alimentar los motores de la industria, dejando que la ciudad oculta se marchite a su paso. Los ancianos hablan de una época en que el cielo mismo se volvió contra ellos. Una época en que el sol, su dador de vida, se convirtió en su torturador. Comenzó lentamente, un cambio progresivo en el aire, un cambio sutil en el viento,
Entonces llegaron las tormentas de polvo. Barrieron la tierra con una furia que desafiaba toda descripción, tapando el sol, ahogando el aire, convirtiendo el día en noche. La arena fina y roja se infiltraba en todo. Se filtraba en los hogares, en la comida, en los pulmones mismos de aquellos que se atrevían a aventurarse afuera. Las tormentas de polvo fueron una plaga bíblica, un crudo recordatorio del poder de la naturaleza para sustentar y destruir. El mundo más allá de las dunas permanece ajeno a la difícil situación de la ciudad oculta. Su lucha por la supervivencia es silenciosa. Sus voces se pierden en la inmensidad del desierto. Ningún equipo de noticias llega para documentar su difícil situación. Ningún convoy de ayuda aparece en el horizonte. Su aislamiento, que alguna vez fue una fuente de fortaleza, se ha convertido en su prisión. El peso de su silencio es una pesada carga que soportar, un recordatorio constante de su existencia olvidada. El silencio es un coro ensordecedor de indiferencia, un testimonio de la facilidad con la que el mundo puede olvidar a quienes sufren en las sombras. A pesar de las implacables dificultades, a pesar de la sed que reseca sus gargantas y el hambre que roe sus vientres, la gente de la ciudad oculta se aferra a la esperanza. Es un destello en la oscuridad, una llama frágil que se niega a extinguirse. Encuentran consuelo en su comunidad, en los lazos que los unen frente a la adversidad. Comparten lo poco que tienen. Su generosidad es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Celebran pequeñas victorias, cada gota de agua recolectada, cada magra cosecha, un motivo de silencioso júbilo. Su historia, aunque en gran parte no contada, es un faro de resistencia, un testimonio de la extraordinaria capacidad del corazón humano para resistir. Amanecer en la ciudad oculta. No es un amanecer dramático, sino una lenta aparición de luz sobre las dunas. Un nuevo día, un hambre familiar. Los habitantes se despiertan, sus cuerpos condicionados al ritmo de la escasez. Cada amanecer, un acuerdo silencioso para sobrevivir. Primero, la búsqueda de agua. Gotas preciosas, escondidas en las profundidades de la tierra, recogidas en barriles cuidadosamente colocados. Cada gota contaba, medida en sorbos, compartida con la comprensión de su valor. Luego, la búsqueda de sustento. Vegetación escasa, cuidadosamente recolectada, su conocimiento transmitido de generación en generación. Raíces, bayas, insectos. Cualquier cosa para alimentar sus cuerpos, para mantener a raya el hambre. Sus movimientos son lentos, deliberados. La supervivencia en la ciudad oculta es más que fuerza bruta. Es una danza intrincada con la naturaleza, una comprensión delicada de los secretos del desierto. Los ancianos, con sus rostros grabados con la sabiduría de 1000 soles, guían a su pueblo. Son los guardianes del conocimiento transmitido de generación en generación, susurrado de padres a hijos. Leen el lenguaje de las dunas, los sutiles cambios en la arena revelan fuentes ocultas de humedad. Comprenden los patrones del viento, predicen la llegada de tormentas de arena, buscan refugio en el corazón de las dunas. Los niños aprenden a rastrear los movimientos de las criaturas del desierto, sus pequeños cuerpos ágiles, sus sentidos agudos. Las tardes se dedican a compartir historias, cuentos de antepasados que sobrevivieron a sequías aún más duras, leyendas de oasis míticos, susurros de una época en que el desierto floreció. Los niños. Nacidos bajo la mirada implacable del sol, sus risas resuenan a través de los refugios. Una sinfonía desafiante de vida. Son el corazón de la ciudad oculta.
Su resistencia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Juegan con piedras y palos. Sus imaginaciones transforman el paisaje árido en un mundo de maravillas. Construyen castillos en la arena. El viento se lleva sus risas. Un eco fugaz en la vasta inmensidad. Aprenden a navegar por las dunas. Sus pequeños pies ágiles. Sus cuerpos adaptados al calor. Conocen los peligros del desierto. Los escorpiones que acechan bajo las rocas. Las serpientes que se deslizan por la arena. Sin embargo, son valientes. Sus espíritus intactos. Encuentran alegría en las cosas más pequeñas. Un sorbo de agua. Un puñado de bayas. Una historia compartida bajo el cielo estrellado. Son el futuro de la ciudad oculta. Estos niños del sol escorpión. Y en sus ojos brilla un destello de determinación, una promesa silenciosa de sobrevivir, de prosperar, de ver algún día renacer su mundo. Las noches en el desierto son largas. El aire se enfría. Las estrellas brillan con una intensidad nunca vista en ciudades asfixiadas por la luz. Alrededor de hogueras parpadeantes se reúnen los habitantes. La comida, cuidadosamente racionada, se comparte. A la luz del fuego, las historias se convierten en festines. Los ancianos tejen cuentos de una época anterior a la sequía. Los niños escuchan con los ojos muy abiertos. Estas historias son un salvavidas, un recordatorio de que la esperanza perdura. La ciudad oculta se erige como un testimonio del espíritu indomable de la humanidad. Un testimonio de la voluntad de resistir, de sobrevivir contra todo pronóstico. Cada amanecer es una victoria, cada gota de agua un tesoro, cada risa compartida un acto desafiante de esperanza. Sus vidas son un marcado contraste con el mundo más allá de las dunas. Su resistencia es un faro en un mundo a menudo envuelto en tinieblas. Nos recuerdan que el espíritu humano, cuando se pone a prueba, posee una fuerza que puede desafiar incluso las realidades más duras. Durante años, la ciudad oculta existió en un vacío de conciencia. Su difícil situación, un grito silencioso perdido en la inmensidad del Namib. Ningún equipo de noticias se atrevió a desafiar las traicioneras dunas. Ningún convoy de ayuda rompió el horizonte. El mundo, al parecer, los había olvidado. Pero el desierto susurra sus secretos al viento. Y el viento, un viajero incansable, lleva esos susurros mucho más allá de las dunas. Historias, fragmentadas e incompletas, llegaron a oídos de quienes escuchaban. Cuentos de una comunidad oculta, aferrándose a la vida frente a dificultades inimaginables. Cuentos de resistencia, de tradiciones ancestrales, de un pueblo olvidado por el tiempo. Estos ecos, débiles al principio, comenzaron a resonar. Un trabajador humanitario, impulsado por un profundo sentido de propósito, se enteró de su historia. Un periodista, que buscaba arrojar luz sobre rincones olvidados del mundo, sintió una atracción hacia el corazón del desierto. Lentamente, tímidamente, el mundo comenzó a escuchar. La respuesta inicial fue un goteo, no un torrente. Pequeñas organizaciones, conmovidas por la difícil situación de la ciudad oculta, movilizaron los recursos que pudieron. Llegaron donaciones, exiguas pero sentidas, botellas de agua, preciosas y vivificantes, suministros médicos básicos, un respiro temporal de las duras realidades de su existencia. Un equipo de médicos y enfermeras, con el corazón apesadumbrado por la magnitud de lo que presenciaban, ofreció la ayuda médica que pudo. Deshidratación, desnutrición, enfermedades nacidas de la pobreza y la negligencia. Las cicatrices visibles de su lucha. Pero estas eran medidas temporales, curitas en una herida profunda. La ciudad oculta necesitaba algo más que caridad. Necesitaban un salvavidas. Una solución sostenible para romper el ciclo de sed y hambre. Y así, el enfoque cambió. Del alivio inmediato a las soluciones a largo plazo.
de las limosnas al empoderamiento. El desafío era inmenso, pero el espíritu de los involucrados, impulsado por la creencia en la dignidad inherente de los habitantes de la ciudad oculta, se negó a dejarse intimidar. El desierto, a pesar de su dureza, esconde secretos para la supervivencia. El conocimiento ancestral, transmitido a través de generaciones del pueblo de la ciudad oculta, ofreció un punto de partida. Las técnicas de captación de agua, perfeccionadas durante siglos, se adaptaron y ampliaron. Se excavaron laboriosamente pozos profundos que llegaban hasta los acuíferos ancestrales. Sistemas de riego sencillos pero eficaces, que utilizaban cada gota de agua, devolvieron la vida a la tierra reseca. Cultivos resistentes a la sequía, cuidadosamente seleccionados y cultivados, ofrecían la promesa de cosechas sostenibles. La transformación fue lenta, gradual, pero innegable. Pequeñas manchas verdes, testimonio del ingenio y la resistencia humanos, comenzaron a aparecer entre las dunas. La risa de los niños, jugando entre hileras de verduras en ciernes, era una sinfonía de esperanza que resonaba en el desierto. Pero estas seguían siendo raíces frágiles, zarcillos tenues, que se aferraban a la vida en un paisaje implacable. La lucha estaba lejos de haber terminado. La ciudad oculta necesitaba el apoyo continuo del mundo exterior, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. La historia de la ciudad oculta es un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida. Un recordatorio de que incluso en los rincones más remotos del mundo, los seres humanos luchan por la dignidad, por la oportunidad de construir un futuro mejor para ellos y sus hijos. Su resistencia, su determinación de sobrevivir contra todo pronóstico, es un testimonio de la fuerza perdurable del espíritu humano. Nos han mostrado lo que significa afrontar retos insuperables con gracia, con dignidad, con una fe inquebrantable en el poder de la esperanza. Pero su historia es también una advertencia, un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la indiferencia, de la facilidad con la que podemos olvidarnos de quienes existen en los márgenes de nuestra conciencia. El desierto susurra sus secretos al viento. ¿Escuchará el mundo? ¿Prestaremos atención a las lecciones de la ciudad oculta? ¿Abrazaremos nuestra responsabilidad compartida de proteger a los más vulnerables, de garantizar que ninguna comunidad quede atrás? La respuesta, como siempre, está en nosotros. Hemos viajado juntos a un lugar que pocos forasteros han visto. Una ciudad oculta, grabada en el rostro del desierto de Namibia. Un testimonio de la resistencia humana. 700 almas, unidas por las circunstancias, por una historia compartida. Viven al límite de nuestra conciencia, sus historias rara vez se cuentan. Encuentran belleza en el paisaje austero, fuerza en su propósito compartido. La ciudad oculta, invisible, ignorada por tantos, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad. Los desafíos a los que se enfrentan los habitantes de la ciudad oculta son inmensos. La escasez de agua, el calor implacable, la lucha constante por el sustento. Pero dentro de su vulnerabilidad reside una profunda fuerza, una resistencia nacida de generaciones que viven en armonía con un entorno hostil. Soluciones sostenibles, impulsadas por la innovación y un profundo respeto por la sabiduría ancestral, están echando raíces. Técnicas de captación de agua, cultivos resistentes a la sequía, iniciativas dirigidas por la comunidad, ofrecen un rayo de esperanza, un camino hacia un futuro más sostenible. Al dejar atrás la ciudad oculta, no olvidemos las lecciones aprendidas entre las dunas. Que el eco de sus pasos permanezca con nosotros. Un recordatorio rítmico de la resistencia, de la fuerza perdurable del espíritu humano. Que su historia encienda en nosotros una chispa de acción, un compromiso de ser más conscientes, más comprometidos.